Ok, vamos en la última recta final. Voy a darles un ejemplo para empezar de cómo ver nuestro texto a la luz del Evangelio. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 15. Supongamos que nosotros vamos a predicar el Salmo 15. Vamos a estudiar el Salmo 15. Hacemos todo este trabajo de la gramática, del contexto inmediato, el contexto bíblico, el contexto cultural, el contexto histórico, incluso los pasajes paralelos, etc. Sin embargo, como yo soy un predicador cristocéntrico, o usted es un predicador cristocéntrico, tenemos que predicar a Cristo desde el Salmo 15, ¿cierto? Si no, no sería una predicación cristocéntrica. Supongamos que usted va a predicar el Salmo 15. ¿En dónde encontraríamos a Cristo o el Evangelio en el Salmo 15? Voy a darles un par de minutos nada más. No los voy a poner a contestar nada. Solamente lean el Salmo 15 y piensen. ¿En dónde encontraríamos a Cristo o el Evangelio en el Salmo 15? No les voy a pedir que me lo digan. Solamente léanlo y pregúntense. ¿En dónde encontramos a Cristo o el Evangelio en el Salmo 15? En este Salmo 15 podemos estructurarlo en tres puntos, en tres subtítulos, digamos, del sermón o el estudio bíblico. La pregunta central en el versículo 1. Luego en el versículo 2 encontramos el estándar de vida. Y del verso 3 al verso 5 explica ese estándar de vida. La pregunta es, ¿cómo encontramos a Cristo ahí? ¿Cómo encontramos el Evangelio ahí? Algo que nos va a ayudar es esta parte, el contexto bíblico. O sea, cómo mi pasaje bíblico se ve a la luz del resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque este pasaje hace una pregunta, versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? O sea, ¿quién estará en la presencia del Señor? ¿Quién va a ser salvo? La respuesta está en el versículo 2. Y en el versículo 3 al 5 explica el carácter de este hombre o de esta persona. ¿Cómo se ve el Salmo 15 a la luz del resto de la Biblia? ¿Por qué? Porque si yo no aplico el Evangelio, yo voy a agarrar el Salmo 15 y lo aplico a nosotros. Y le voy a decir a la iglesia, usted, hermano, tiene que andar en integridad, usted tiene que hacer justicia, usted tiene que hablar verdad en su corazón para morar y ser salvo. Eso se llama salvación por obras. Seríamos igual que un católico romano, ¿cierto? ¿Cómo encontramos a Cristo? Esta parte nos va a ayudar del contexto bíblico. Por ejemplo, vayan conmigo a Romanos, no pierdan ahí el Salmo, pero vayan a Romanos
Esto nos ayuda cuando hemos leído la Biblia y empezamos a ver los pasajes bíblicos, los conectamos automáticamente en nuestra cabeza con el resto de la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el versículo 18, por ejemplo. Vea lo que dice este pasaje y relaciónenlo con el Salmo 15. El Salmo 15 dice: ¿quién va a ser salvo? ¿Quién morará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién estará en la presencia de Dios? Y da las características. Pero resulta que Pablo dice que no hay nadie que llene esas características. No hay nadie. O sea, imagínense el error de yo tomar el Salmo 15 y decirle a la iglesia que tenemos que vivir a la luz del Salmo 15. Yo estaría pasándole por encima a Romanos capítulo 3, donde Pablo dice: no hay nadie que pueda vivir a esa altura. Nadie. Verso 9 del capítulo 3 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, dice Pablo, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? Pablo responde: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, y cita el Salmo 14: no hay justo ni aun uno. O sea, no hay nadie que se pueda presentar delante de Dios diciendo: en mi propia justicia yo soy hallado intachable. Dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahora empieza a explicar incluso que aún con las palabras, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, Pablo dice aquí: nadie puede cumplir el Salmo 15, nadie. Vean el Salmo 15 conmigo otra vez. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y Pablo dice: no hay ni siquiera uno. El que habla verdad en su corazón. Pablo dice: todos más bien tienen veneno de culebras en su boca. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Y Pablo ya no hay uno. ¿Ven el error si yo agarro el Salmo 15 y lo predico a nosotros sin Cristo y sin el Evangelio? Estoy moralizándolo y estoy contradiciendo Romanos capítulo 3. Cristo está en el versículo 2 del Salmo 15, cuando dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Sabe quién anduvo en integridad y quién hizo justicia? Cristo. Él sí vivió una vida perfecta, y de hecho Isaías 53 dice que incluso cerró su boca delante de los ¿verdad? Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, Pablo dice: el Evangelio habla acerca de la justicia de Dios, y es por medio de esa justicia que tú y yo somos salvos. El Salmo 15 nos da un estándar que nadie puede cumplir, solo Cristo. Y dice: el que anda en justicia, dice el Salmo 15. ¿Sabe quién fue la justicia de Dios? Cristo. Él vino a vivir una vida perfecta en justicia, perfecta en obediencia, para que todo aquel que en Él crea sea perdonado de sus pecados. La clave, mis hermanos, cuando ustedes vayan a un pasaje del Antiguo Testamento, busquen las palabras que tengan que ver con el pecado, con la salvación, con la condenación, con el perdón. Ahí está Cristo siempre. Ahí. Porque Él sí llenó todo eso, nosotros no, ¿verdad? Esa es la clave: ver a Cristo, el Evangelio en cada pasaje. Entonces yo ahora voy al Salmo 15 y yo no lo voy a predicar de forma legalista, diciéndole a la gente: vivan
a la luz de ese estándar para ser salvos. Eso es salvación por obras. Eso es catolicismo romano. No, ustedes necesitan a Cristo, que es el único que pudo hacer la justicia perfecta y vivir para Dios. Y ahora en Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, que Ezequiel 36 dice que Él ha colocado un corazón nuevo dentro de nosotros y nos ha colocado su Espíritu para que obedezcamos sus mandamientos. Ahora en Cristo podemos vivir, oiga, en Cristo ya, salvos, podemos vivir a la altura del Salmo 15 como resultado de que tenemos un corazón nuevo que quiere agradar a Dios. Pero si no somos cristianos y no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos vivir al estándar del Salmo 15. No podemos. No sé si me entienden, ¿verdad? Es necesario ver a Cristo siempre en cada pasaje. Ahora, hermanos, veamos un ratito, aparte de esto, del contexto inmediato. Hermanos, debemos de entender el contexto para ver cómo la audiencia original entendió el texto. Por ejemplo, si un amigo mío que se llama José Artavia, que le decimos Chepe, él me escribiera un mensaje de texto a mí y él me quisiera decir que la situación está difícil porque la vecina se murió, él me escribiría con esas palabras: mi amigo, el gato está echado, la vecina colgó las tenis. Porque él me habla así, ¿verdad? Es una forma muy particular de hablar, de tal vez de Sarchi, un ejemplo. ¿Qué pasaría si ese mensaje de texto él simplemente lo envía por error a otro número de teléfono en Alemania? ¿Cómo haría la persona de Alemania para tratar de entender el mensaje que José Artavia me quiso mandar a mí? Cuando un alemán lea: el gato está echado y la vecina colgó las tenis. ¿Cómo va a entender él eso? El alemán tendría que empezar a estudiar. ¿Quién me lo mandó? Ah, me lo mandó José Artavia. ¿Quién era José Artavia? Entonces empieza a estudiar el contexto histórico y la cultura. José Artavia es costarricense. Es de Sarchi, el costarriqueño, correcto, ¿verdad? Es de Sarchi, es de Costa Rica. Está hablando en un lenguaje del vulgo, de la sociedad, ¿verdad?, más común. Y allá en Sarchi decir que el gato está echado es sinónimo a decir la cosa está dura, está fea, se puso difícil la situación. Y la idea de que la vecina colgó las tenis, ustedes saben muy bien que fue que se murió. Este alemán tendría que venir a estudiar todo eso para entender el pasaje bíblico, ¿cierto? Bueno, el texto que le mandaron. Igual nosotros tenemos una Biblia que fue escrita en griego, en hebreo, en una cultura no tica, en una cultura hebrea, grecorromana, y no en el 2024, hace 2000 años atrás tal vez. Entonces tenemos que ir allá a investigar todo eso en el contexto para entender lo que significan las palabras, lo que significa cada pasaje bíblico, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Ahora, al estudiar la palabra de Dios, somos tentados a aislar nuestro texto, a quitarlo del contexto. Cuando lo hacemos, lo rasgamos de su contexto y corremos el riesgo de perder el punto o quizás de entender el texto de manera incorrecta. Pero entendiendo el texto en su contexto, como lo podría ser o como lo pudo haber entendido la audiencia original, estamos mejor preparados para entender la idea principal del autor y la aplicación correcta del texto para nuestra audiencia. O sea, la tarea de un predicador, de un maestro de escuela dominical para niños, para escuela o estudio bíblico en casa, etcétera, es ir al texto y preguntarse cuál es la idea original del autor, cuál es la idea original del Espíritu Santo en este pasaje. Y para eso va a tener que ir a estudiar todo esto atrás, ¿verdad? Por ejemplo, vayan conmigo a Apocalipsis 1:7. Voy a darles un ejemplo de cuando no estudiamos un pasaje a la luz de la cultura, a veces nos quedamos patinando. Apocalipsis 1:7.
¿Cuántos aquí han leído Apocalipsis? Levanten la mano. Casi todos hemos leído Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:7: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Si yo le preguntara, ¿qué quiere decir el texto cuando dice, he aquí viene con las nubes? ¿Qué me dirías? Porque muchas veces leemos ese pasaje bíblico y nos imaginamos desde la perspectiva costarricense de que él simplemente va a venir en una nube, como dijo un amigo mío, como Goku. Pero ¿qué entendieron ellos cuando el pasaje dice, he aquí él viene con las nubes? No dice, he aquí viene a las nubes, dice con las nubes. ¿Qué quiere decir que Jesús viene con las nubes? Bueno, hay que ir a estudiar qué entendía un hebreo con la idea de que viene con las nubes. Por ejemplo, vayan conmigo a Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel 7:13. Para nosotros, leer Apocalipsis 1:7 y que Él viene hasta las nubes, no lo vamos a entender. Pero un judío que escuchó eso, él lo va a entender perfectamente. Dice Daniel, capítulo 7, versículo 13, ¿lo tienen? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que, dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí Daniel recibe la visión y dice que hay alguien que viene con las nubes y es semejante al Hijo del Hombre. De hecho, de ahí donde Jesús toma la idea en los evangelios de decir el Hijo del Hombre. Y cada vez que Jesús decía el Hijo del Hombre, un judío sabía, Él está hablando del Dios hombre. Él se está diciendo a sí mismo que Él es el Mesías. Porque aquí estaba escrito de que este Hijo del Hombre venía con las nubes. Y esto de que venía con las nubes, como veremos en un momento, tiene que ver con que Él viene con gloria, con poder, con la presencia de Dios. Pero nótese en el verso 14 lo que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, este Hijo del Hombre que viene en las nubes, no hay otro que el Mesías, que el Dios hecho hombre, que su reino es para siempre. Ahora, como decía el hermano, si usted se va más atrás a Deuteronomio, a Éxodo, usted ve que cada vez que Dios descendía al tabernáculo, ¿cómo sabía el pueblo de Dios que la presencia de Dios descendía? Porque bajaba una nube al tabernáculo, que era la representación visual de la presencia y de la gloria de Dios, ¿cierto? O cuando Dios descendió al monte Sinaí, también una nube descendió. Eso lo sabían los judíos. Cuando un judío vio Apocalipsis 1:7 y dice que Jesús viene con las nubes, ellos entendieron qué significaba. Él viene con gloria, Él viene con la presencia del Señor, Él es Dios. Tiene una connotación muy diferente que para nosotros leer simplemente viene con las nubes. Hay un simbolismo detrás que un judío entendía. Pero para entender eso hay que ir al contexto cultural, al contexto histórico para entender eso. O por ejemplo, el pasaje tan conocido de Apocalipsis 13:16. Vayan conmigo ahí, por favor. El contexto, hermanos, el contexto. Si hay algo que es importante, es el contexto. El contexto. Apocalipsis 13:16. Aquí se encuentra aquel pasaje que habla acerca de la marca de la bestia, del anticristo. Y dice Apocalipsis 13:16: hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué ha pasado con ese pasaje bíblico el día de hoy? Toman el texto y hacen una contextualización ciega. ¿Por qué ciega? Porque no lo han estudiado. Simplemente lo aplican aquí y dicen: es el código de barras, porque eso dijeron en un tiempo. No, la marca de la bestia es el internet por el www. No, que la marca de la bestia es un chip que se está ahora implantando aquí en la mano derecha. No, que el sello del anticristo, la marca es la vacuna. Tantas cosas se han dicho, ¿cierto o mentira? Porque agarran el pasaje y ciegamente lo aplican a nosotros. Pero cuando usted estudia el pasaje, usted se pregunta: ¿qué significaba para ellos una marca en la mano y una marca en la frente? ¿Cómo entendía un judío una marca en la mano y una marca en la frente? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Aquí está aquella famosa expresión judía que se conoce como el Shema, donde dice el versículo 3, por ejemplo, Deuteronomio 6:3: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Aquí está la aplicación antes de la interpretación, o la interpretación antes de la palabra. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Acuérdese de eso, ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ya te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, Jehová, estos mandamientos, pueblo, así dice Jehová: estos mandamientos están para que tú te los aprendas, para que tú vivas de acuerdo a eso y para que tú te lo enseñes a tus hijos, ¿cierto? Y ahora vea la aplicación. Verso 8: y las atarás como ¿qué? ¿Qué dice? Como una señal. ¿En dónde? En tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. En otras palabras, estos mandamientos tienen que estar en tu frente y en tu mano derecha. ¿Qué quiere decir tu mano derecha? El versículo 3: oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. Habla de acciones. La mano derecha. Como cuando dice: y Jehová sacó con brazo fuerte a Israel de Egipto, ¿verdad? Habla de una acción. Y en la frente habla de una forma de pensar, ¿cierto? Israel, tú tienes que pensar de acuerdo a estos mandamientos y tienes que vivir de acuerdo a estos mandamientos, y enséñatelos a tus hijos. Cuando un judío recibe Apocalipsis y le dice que el anticristo le va a poner una marca en la frente y una marca en la mano, ¿qué entendieron ellos? Que ese distintivo del anticristo es una forma de pensar y una forma de vivir. Y si le sumamos que el libro de Apocalipsis es un género literario apocalíptico lleno de símbolos, que no es literal, no vamos a pensar jamás de que en verdad literalmente damos de hacer una marca aquí y una marca aquí, sino que ¿qué entendieron ellos primero? Con una marca en la mano y con una marca en la frente. Lo que ellos entendieron es una forma de pensar, es una forma de vivir. ¿Por qué cree usted que la Biblia habla tanto que el cristiano tiene que cambiar su forma de vivir, dejar su viejo hombre, comportarse diferente, vivir a la altura de la vocación con la que Dios os ha llamado? Porque es el distintivo.
¿No dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis? ¿Qué distingue a simple vista a una persona del mundo de un cristiano? Cómo piensa y cómo vive. ¿Cierto? Esa es la marca. Eso es lo que la Biblia por lo menos enseña de acuerdo a cómo pensaba un judío en cuanto a la marca en la mano y una marca en la frente. Ya después de ahí es especular o inventarse qué significa esto, significa lo otro. No. ¿Qué entendieron ellos, verdad? Respecto a la marca de la bestia. Entonces, el contexto es importante, hermanos. En cuanto al contexto, encontramos el contexto literario o el contexto inmediato, ¿verdad? Que es la manera en que el argumento o la historia ocurre. O sea, ¿cuáles son los pasajes antes y los pasajes después? Está el contexto histórico. ¿Cuáles son las circunstancias o situaciones de la audiencia original? Y está el contexto bíblico, el contexto general. Cómo el pasaje es usado por otros autores en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 16, cómo lo usó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Esos tres contextos tenemos nosotros que manejarlos, practicarlos, ¿verdad? Y la pregunta es esta: ¿por qué el autor puso este pasaje aquí? O sea, usted agarra un pasaje y dice, bueno, ¿este pasaje qué significa? ¿Por qué el Espíritu Santo puso este pasaje aquí? ¿Cómo los demás versículos arrojan luz sobre ese pasaje bíblico? ¿Qué quiere decir ese pasaje bíblico? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cómo interpretamos los 10 mandamientos? Tenemos que hacer uso del contexto bíblico para poder aplicarlo correctamente. Vea cómo el Espíritu Santo explica cómo nosotros tenemos que usar los 10 mandamientos. Vaya conmigo por favor a Gálatas 3:24. Recuerde que Gálatas está luchando contra los judíos que quieren judaizar la iglesia. Gálatas 3:24. ¿Cómo el Espíritu Santo dice en este pasaje que nosotros tenemos que usar la ley? Digamos que vamos a predicar del mandamiento: no matarás, no asesinarás. ¿Cómo lo vamos a predicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar a la iglesia? ¿Qué dice Gálatas 3:24? Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice aquí que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es nuestro ayo. ¿Saben qué es el ayo? Es una guía. Era aquel hombre o aquella mujer que tomaba a los niños pequeñitos y los conducía en su vida hasta cierta edad para luego entregárselos a sus padres. Dice Pablo, la ley, los 10 mandamientos, es nuestro guía para llevarnos a Cristo, nada más. O sea, cuando usted ve los 10 mandamientos, la intención de Dios con los 10 mandamientos es que usted diga: yo soy un pecador, necesito un Salvador. Eso es todo. Para eso fue dada la ley. La ley no fue dada para salvar a nadie. De hecho, Pablo dice ahí también en Gálatas y en Romanos que la ley lo que hace es cerrarle la boca al ser humano y dejarlo bajo pecado. Todos hemos pecado contra Dios con los 10 mandamientos. Dice el Espíritu Santo que la ley fue dada únicamente para llevarnos a Cristo. Entonces yo voy a predicar de un mandamiento: no matarás. Pero ¿cuál es mi intención? Decirle a la gente: hermanos, cuídense de no matar. Y Jesús dijo que si usted odia a alguien, usted es culpable. Y nada más. No, es llevarlos a Cristo. Es llevarlos a Cristo. Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos. Solo Cristo. Necesitas un Salvador.
dice Pablo, esa es la intención de Dios con la ley. Pero vamos más allá. Vea lo que dice 1 Timoteo 1:8. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena. Pero si usted usa la ley para decirle a la gente, guarde la ley para ser salvo, usted está judaizando la iglesia, está legalizando la iglesia. Y dice Pablo, el que hace tal cosa está bajo la maldición de Dios. La ley es buena si se usa legítimamente. Y Pablo dice, ¿sabe cómo se usa? Para llevarnos a Cristo nada más. Esa fue la intención de la ley. Entonces, donde quiera que estemos predicando, siempre la intención es llevarnos a Cristo. Y llevarnos a Cristo siempre, donde quiera que estemos predicando, siempre a Cristo, siempre el Evangelio. Ahora, ve la importancia de colocar un texto en su contexto. Voy a darles un ejemplo y les voy a dar una práctica. Vayan conmigo a 1 de Pedro capítulo 3. ¿Sabe que se me olvidó pedirles las hojas que les dejé de tarea? ¿Quién las hizo? ¿Las recogieron? Sí. Ajá. Ok, ok. Ok. ¿Está bien? Está bien. Ahora. Sí. Sí. Excelente. En 1 de Pedro capítulo 3, vean el versículo 18 al 20. 1 de Pedro 3, 18 al 20. Lo vamos a leer. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para que ustedes piensen un ratito por un par de minutos nada más. 1 de Pedro 3, 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo dijo lo que dijo en el versículo 18 al 20? ¿Qué quería decirnos el Espíritu Santo con esos versículos? Piénselo un momento nada más. Del versículo 18 al 20, ¿cuál fue la intención del Espíritu Santo con esos pasajes bíblicos? ¿Qué quería decirnos con esos pasajes bíblicos? De eso he escuchado también. ¿Para qué puso el Espíritu Santo esas palabras ahí? Como dice el hermano, se han escuchado muchas interpretaciones. Yo he escuchado decir que, bueno, que Jesús cuando murió
entre el viernes y el domingo él fue en el espíritu y fue allá abajo al Hades y le predicó a los espíritus que estaban ahí. Unos dicen simplemente para decirles: he triunfado sobre ustedes y punto. Otros dicen: no, les fue a dar una segunda oportunidad. También he escuchado eso. Otros han dicho: no, lo que el pasaje significa es que Cristo estaba por medio del Espíritu Santo en Noé, predicándole a los hombres que estaban allá en el diluvio y que ahora están en espíritus y están condenados. Y hay para mí una mejor interpretación a la luz de Colosenses capítulo 2, que lo que está diciendo es: Cristo murió y cuando ascendió a los cielos en cuerpo y alma, según Colosenses, él pasó por las regiones celestes, avergonzando a todos los espíritus, incluyendo a Satanás, triunfando sobre ellos, porque literalmente lo dice Colosenses así. Creo que esa es la mejor interpretación. Sin embargo, el Espíritu Santo puso eso ahí con una intención, y no es explicarnos qué hizo Jesús cuando se murió. Esa no es la intención del Espíritu Santo. Si usted lee todo el capítulo 3, empezando desde el versículo 8, por ejemplo, Pedro viene hablando acerca de los sufrimientos del cristiano. Y usted dice: eso hay un momento. Primera de Pedro se escribió en el año 54 después de Cristo. Contexto histórico. En el contexto histórico, en el 54, Pedro escribe esta carta y los cristianos están siendo perseguidos. Nerón enciende Roma y le echa la culpa a los cristianos. Y todo Roma empieza a matar cristianos, a crucificarlos, a echarlos a los leones. Y por eso Pedro, en 1 de Pedro 1:1, dice que esta carta va dirigida a los expatriados, a los de la dispersión, a aquellos que salieron corriendo por la persecución y están siendo perseguidos a muerte, están sufriendo. En el capítulo 3, versículo 8 en adelante, Pedro empieza a explicar de que el cristiano experimenta sufrimiento y que es mejor sufrir por ser cristiano que sufrir por pecar. Y habla acerca de que al cristiano no le queda otra que sufrir. Por ejemplo, dice el versículo versículo 8, 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaste la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, él viene hablando de que a ellos les tocó sufrir en ese momento, ¿cierto? Y ahora en el verso 18 habla de que Cristo murió y que esto y lo otro. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros, a ellos primeramente y a nosotros: a ustedes les tocó sufrir, aún haciendo el bien, ¿cierto? Y dice, lo mismo le pasó a Cristo, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el inocente, sin haber hecho nada, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que está diciendo es: ¿saben qué? Ustedes están sufriendo ahorita, tranquilos, Cristo también sufrió. Pero así como Cristo sufrió y luego por el Espíritu fue levantado, ustedes también van a ser vivificados. Ustedes también van a ser exaltados en algún momento, aunque ahorita van a sufrir. Vea lo que dice el versículo 21.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. O sea, está diciendo, ¿saben qué? A Cristo lo mataron siendo inocente, pero luego Dios lo exaltó. Ustedes han sufrido injustamente, nada más por ser cristianos. Verso 1 del capítulo 4. Vea la aplicación de esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ármense del mismo pensamiento de Cristo. Cristo murió y se acabó su aflicción. Una vez que ustedes mueran, va a terminar su aflicción aquí con el pecado. Más bien, le hacen un favor, está diciendo Pedro. Le hacen un favor a usted. Verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, nada más como ejemplo, este verso 18 al 20 no está ahí para que nosotros expliquemos qué pasó con Cristo después de la muerte. Está ahí para decirnos, así como Cristo murió y fue exaltado, ustedes los cristianos, aunque sufran, un día van a ser exaltados también. Eso es todo. El contexto es lo que me va a explicar a mí todo eso. Todos los pasajes antes y todos los pasajes después. Hermanos, dejando el contexto por un lado, hay algo importante que quiero conversar con ustedes antes de pasar y que llegue la hora, acerca de la estructura de un pasaje. Supongamos que usted va a predicar y usted tiene que dividir ese pasaje para predicarlo. Usted tiene que hacer su bosquejo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Será que tenemos que inventarnos el bosquejo? ¿Tenemos que inventarnos la estructura? ¿Cómo encontramos una estructura en un pasaje bíblico? Bueno, yo voy a tratar de darme a entender cómo podemos encontrar la estructura de un pasaje bíblico. Hermanos, cuando vamos a un texto, nosotros no tenemos que inventarnos la estructura. No tenemos que inventarnos la estructura. El pasaje mismo lo da. Debemos de percibir la manera de cómo el autor ha organizado el texto. De hecho, todo esto es parte de las preguntas de esa hoja, ¿verdad? ¿Cómo ha organizado el autor el texto? Y dejar que su principio de organización dé forma y dé énfasis a mi sermón, a mi mensaje. Y podríamos pensar en esto como un esqueleto. No soy muy bueno dibujando como mi hijo, pero digamos que esto es un esqueleto. Aquí están sus costillas, ¿verdad? Ese es el pasaje bíblico. Ese es el pasaje bíblico. Yo tengo que ir a investigar la estructura de ese pasaje bíblico. ¿Cómo está organizado ese pasaje bíblico? ¿Verdad? Y hay dos preguntas que tenemos que hacernos. La primera, ¿qué dice el texto? ¿Qué tema habla o enseña el texto? Y la segunda pregunta es, ¿qué dicen
los pasajes del texto. Estas dos preguntas me van a dar esta estructura. ¿Qué tema enseña o qué tema dice el texto? ¿Verdad? ¿De qué tema habla? Esa es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. Supongamos que usted va a predicar otra vez el Salmo 16. ¿Cuál es el tema? Usted tiene que ir a leer el tema y leer el texto y leer el texto para contestar a esta pregunta, ¿verdad? Y luego de eso, que ya descubrió el tema, ahora, ¿cómo lo vamos a dividir? ¿En dónde van a ir las manos, por ejemplo? ¿En dónde van a ir las costillas? ¿En dónde van los pies? ¿En dónde va la cabeza de ese texto? La segunda pregunta, ¿qué dicen los pasajes de ese texto? ¿O qué dicen los pasajes de ese tema? ¿Verdad? Voy a darle un ejemplo que siempre me gusta usarlo. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2 para que lo vean de forma práctica, porque creo que es más fácil de forma práctica que de forma teórica. Efesios capítulo 2. Ajá. Más fácil así. ¿Cuál es el tema? Efesios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10. Ahí está la perícopa. Yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el tema de Pablo ahí? ¿Cuál es el tema de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1 al 10? El tema de Pablo ahí es explicarle a los cristianos cuál era su condición antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. O sea, Pablo explica en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, cuál era la condición del cristiano antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Ese es el tema de Pablo. Ahora, ¿qué dicen los pasajes de ese tema? Entonces, con esa pregunta, yo tengo el título. Ahora yo voy a hacer los encabezados. Voy a ver la estructura del texto, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos en Efesios, estamos hablando acerca de un discurso, ¿verdad? No es narrativa, es un discurso, ¿verdad? Y hay algo clave que yo hubiese querido que me lo enseñaran hace 17 años atrás. En un discurso como las epístolas, ¿cómo encontramos la forma de dividir el texto? De forma natural, sin yo forzar el texto, sin yo inventármelo. Tenemos que buscar las palabras de transición, las que yo llamo las palabras importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, porque, así que, a fin, para. Estas palabras y algunas otras son las palabras que me van a dar a mí la estructura en un discurso, como una carta, ¿verdad? Ahora lo vamos a poner en prueba y en práctica. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿A dónde haríamos el primer corte? Léanlo, buscando estas palabras. ¿En dónde aparece el primer corte?
donde vamos a decir, aquí está la primera estructura. ¿En dónde aparece? ¿En qué verso? De hecho, aquí me faltó uno. En el 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que del versículo 1 al versículo 3 tenemos el primer encabezado o la primera estructura aquí. Si ese es el tema, ¿qué dicen los pasajes de ese tema? Del versículo 1 al versículo 3, ¿qué está diciendo Pablo? La condición del ser humano sin Cristo, ¿verdad? Pero luego hay un pero en el versículo 4. ¿Hasta dónde? ¿En dónde está la otra palabra de transición? ¿Perdón? En el 7. Entonces quiere decir que del versículo 4 al versículo 7 tenemos otra estructura. ¿Qué va a decir del versículo 4 al versículo 7? Nos va a explicar que a pesar de que esta era la condición del ser humano, Dios hizo algo. Ahí va a hablar de la gracia de Dios, ¿cierto? Hasta el versículo 7. ¿En dónde tenemos la otra palabra transición? Correcto, en el versículo 8. Ahí tenemos otra estructura que nos va a decir el por qué Dios hizo eso. La condición del hombre, la gracia de Dios, el por qué Dios tiene que salvar por gracia. ¿Y hasta dónde vamos? Y en el 10 está el último. Pregunto, ¿me inventé la estructura? No, no me la inventé. Es la lógica del autor en el pasaje. Hermanos, ¿quieren saber cuál es la condición de ustedes? Se los voy a explicar, dice Pablo. Versículo del 1 al 3. Esta era su condición. Segundo encabezado del sermón, la gracia de Dios. Versículos 4 al 6. ¿Y para qué Dios hizo eso? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Versículo 7, hay un para. Aquí está el otro punto de mi sermón. Aquí sería, ¿verdad? Y por último, en el versículo 8 y en el versículo 10 también. Entonces, ¿cómo yo veo la estructura de un pasaje, por lo menos en las epístolas, con estas palabras? Estas palabras me van a dar a mí para yo buscar la estructura el orden lógico del Espíritu Santo en el pasaje. Y de esa forma yo voy a hacer mi sermón, sin inventármelo. El mismo texto me va diciendo con estas palabras la estructura del pasaje bíblico. Yo no me lo invento. El texto me da el tema y el texto me da qué tengo que decir del tema. Eso siempre está en mi mente. Cuando yo voy a predicar, yo pregunto, ¿cuál es el tema? Ok. ¿Y qué tengo que decir del tema? La misma Biblia me va a decir qué tengo que decir del tema. No me invento ni el tema, ni me invento la estructura del sermón. El mismo texto me lo da. Esto funciona en los discursos, ¿verdad? En las epístolas o en los discursos de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encuentro esta estructura, pero en los evangelios, por ejemplo, en una narrativa, ¿verdad? Porque también la Biblia tiene narrativa. Ya esto no me va a funcionar en la narrativa. Ya esto no me va a funcionar para yo encontrar mi estructura. En la narrativa necesitamos lo que nosotros llamamos la trama, ¿verdad? La trama siempre está hecha de esta manera. Aquí hay una ambientación, ¿verdad? Aquí siempre va a haber un conflicto. Perdón por la letra, pero va a haber un conflicto.
Aquí siempre va a estar el clímax, y aquí es donde va a estar el énfasis del pasaje siempre. Aquí está la resolución, y aquí está la nueva ambientación. Siempre la narrativa se va a encontrar así, o por escenas, ¿verdad? Siempre en la narrativa, o en escenas, o en ambientación. ¿Cómo yo sé si el texto que voy a predicar de Marcos, por ejemplo, funciona la narrativa o funciona las escenas? Yo primero busco si calza aquí, si calza en la trama. Si no calza en la trama, tengo que hacerlo por escenas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo cambian las escenas? O sea, ¿cómo sé yo que de aquí a aquí hay un pasaje para predicar? En la narrativa siempre cambia las escenas. Vayan conmigo a Marcos, por ejemplo, por los cambios de lugar. Vean Marcos capítulo 1, versículo 21, por ejemplo. Marcos 1, 21. Siempre que usted vea en los evangelios que hay un cambio de lugar, es que ahí ha terminado un pasaje y empieza otro. Marcos 1, 21 dice: y entrando en Capernaum. Entonces ya ahí ya cambió la escena, por decirlo así, ¿verdad? Ya de ahí para atrás hay un pasaje a predicar, y de ahí en adelante hay otro pasaje a predicar. Yo no puedo predicar el versículo 20 y el 21, por decirlo de esa manera, porque está hablando de dos cosas muy diferentes que pasaron. Cambia la escena nada más. Ahora, supongamos que yo voy a predicar, por ejemplo, el pasaje que les puse de Marcos capítulo 2. Vayan conmigo ahí. Marcos 2, 18. Vamos a tratar de ver este pasaje del 18 al 22, si lo colocamos en una trama para predicarlo o si lo hacemos en escenas, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es buscar el conflicto. ¿En dónde estaría el conflicto, el problema en este texto que acabo de decir del verso 18 al 22? ¿Cuál es el pasaje que habla del conflicto? Ajá, pero ¿en cuál pasaje está? En el 18, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto. En el 18, parte B. Entonces digamos, vamos a hacer un ejemplo a ver si funciona. Digamos que entonces en el verso 18, en su parte B, está el conflicto. Quiere decir que en el 18, parte A, está la ambientación, que dice, o sea, que nos cuenta qué era lo que estaba pasando, y dice: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, etcétera. Entonces, de aquí para acá ya tenemos una ambientación. ¿Está bien? ¿Funcionó? Tenemos un conflicto, 18b. ¿El clímax cuál sería? El clímax siempre va a estar después del conflicto. Siempre. El clímax entonces sería del verso 19 supongamos que sea así, el verso 19 aquí, que es el clímax. La resolución es como ¿cómo le puedo decir para que me entiendan? La forma en que se resuelve el problema. Esa es la resolución. ¿Se ve en el pasaje cómo se resuelve el problema? ¿Perdón?
¿Ok? El 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El problema es este. ¿Cuál es el tema de ese pasaje bíblico? ¿De qué está hablando Jesús? ¿O de qué habla el Espíritu Santo? Porque si yo no entiendo el tema, yo no voy a saber cuál es la resolución, ni voy a saber cuál es el conflicto. El tema central para mí es el reclamo que hacen por la observación que no ayudan los y la resolución es que Jesús les dice, bueno, no me pongo el ayuno, pero verdad dice que sí ayunarán, o sea que deja vigente el ayuno, pero explica, están conmigo, aquí está el novio, yo soy algo nuevo, vengo a traer algo nuevo, a decirles algo nuevo, una propuesta nueva, no vengo a remendar nada. Ok. Entonces, es un tema muy amplio. Sí. Sin embargo, el tema de ese pasaje bíblico no es el ayuno. Correcto. Ahora, Marcos tiene la idea de contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? En todo el Evangelio, Marcos tiene esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y la responde, ¿quién es Jesús? Y la responde, siempre. Vea que en este pasaje él responde quién es Jesús, él es el esposo. Y los judíos sabían en el Antiguo Testamento que Dios decía que Dios es el esposo de Israel. Entonces él está diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de ese pasaje bíblico? El tema es la religiosidad externa. Que esto dicen, nosotros somos espirituales porque estamos ayunando, pero ustedes no. Más bien ustedes, en el contexto, Jesús había comido con los recaudadores de impuestos. Y nosotros estamos ayunando. Nosotros somos espirituales, ustedes no. Y Cristo le dice, aquí está el novio y ustedes no saben. O sea, hay una religiosidad externa que creen que son espirituales por eso, pero están sin Cristo. Sin Cristo, pero ayunando. Pero sin Cristo, ¿verdad? Yo diría que ese pasaje no cabe aquí, cabe en escenas, ¿verdad? Por ejemplo, la escena 1 podría ser, por ejemplo, el reclamo, versículo 18. Segunda escena, la respuesta de Jesús, versículo 19 y 20. Segunda escena. Tercera escena sería el versículo 21 y 22. Las dos parábolas con las que Jesús explica. 3 escenas, pero no funciona la trama. Pero van a haber otros pasajes que sí funcionan con la trama, porque hay todo un desarrollo de ambientación, de conflicto, de climas, de resolución. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Sí. Ok. Si cabe. Sí. Sí, pero en ese pasaje que teníamos no había una resolución y no había una nueva ambientación. Era más por escenas. Ahora, vea este pasaje, capítulo 3, versículo 1 al 6. Ajá, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. En el versículo 1 yo veo la ambientación. En el versículo 2 yo veo el conflicto, el problema que había, ¿verdad? Ajá. ¿Y dónde está el clímax?
versículos 3 y 4. ¿Cuál sería la resolución? Versículo 5. Y termina con una nueva ambientación. Versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces ahí sí funciona ambientación, conflicto, clímax, resolución y ambientación. Ahí sí cabe perfectamente. Se puede dividir de esa manera, ¿verdad? Pero el otro no cabía aquí, lo hacemos por escenas, ¿verdad? Ahora, el predicador va a decidir cómo lo hace en ese sentido, cómo lo estructura. Pero la idea no es inventarse la estructura, la idea es sacar la estructura del pasaje, no inventárselo. Ya usted verá si dice, bueno, aquí me cabe, lo voy a predicar como una trama, o lo voy a predicar por escenas y tengo 1, 2, 3, 4 y 5 escenas también, como quiera. Pero la idea es averiguar cómo se saca del texto la estructura, ¿verdad? No inventármela. ¿Qué voy a predicar? Que hubo una ambientación, que hubo un conflicto, llegó a un clímax donde no hay vuelta atrás y eso trajo una resolución al problema. De esa manera voy a predicar y una nueva ambientación. ¿Lo hago así o lo hago por escenas? Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5, no sé. Eso ya depende del predicador. Pero lo que quiero tratar de explicar es que debemos de extraer del texto las escenas, no inventarlas, ¿verdad? No inventarlas. Cuando vamos a una carta, ya sabemos las palabras importantes: para, por qué, así que, por tanto, etcétera. Todas esas palabras son las que me dividen a mí cómo yo voy a bosquejar el texto, ¿verdad? En una narrativa funcionan estas dos, ¿verdad? Ya no funcionan el por qué, por tanto, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver. Vea, por ejemplo, dice acerca de las escenas. Voy a leer este párrafo. Dice: no tiren, somos de los mismos. La Biblia está llena de discursos o disertaciones. Estos son los pasajes en los cuales una persona está hablando. Eso es un discurso. Cuando alguien está hablando un sermón de Jesús o Pablo escribiendo una carta, eso es un discurso, ¿verdad? Ejemplo: muchos pasajes en los libros históricos del Antiguo Testamento, los discursos en los evangelios, en el libro de los Hechos y la mayoría de los textos de las epístolas. Estos discursos tienden a estar organizados lógicamente, siguiendo la línea particular de argumento. Y la clave para entender la estructura de un discurso y su énfasis es observando cuáles declaraciones son primarias y cuáles son secundarias, relevando entonces la lógica del argumento del autor y comprendiendo el énfasis. Si usted va a las cartas de Pablo, ¿cómo sabemos cuál es el énfasis en las cartas de Pablo? ¿Cuál es el punto principal de Pablo? Usted se fija, si hay alguna palabra repetida, ese es el énfasis. O si hay un imperativo, si hay un mandato, ese es el énfasis. O sea, hacia ahí tiene que ir el sermón, hacia ese imperativo. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle al texto para encontrar el clímax, el énfasis? ¿Hay palabras, frases o ideas repetidas? ¿Cuáles son los propósitos principales o las proposiciones principales o los verbos imperativos principales? ¿Cómo sabemos que funciona una narrativa? Una trama en la narrativa. Dice: existen 3 herramientas básicas para encontrar la estructura de una narrativa. La primera es los personajes, o sea, Jairo, la mujer de sangre, Jesús, los personajes, por ejemplo. O otra es los recursos literarios narrativos o las características como el tiempo o el cambio de la escena, como les dije antes, que cambian de escena. O la tercera es que se refiere a la imagen de arriba, que es esta, la trama. Por ejemplo,
notando que en el arco de la trama, la ambientación, el conflicto, el clímax, la resolución y la nueva ambientación dan forma a la trama. Y el énfasis es colocado aquí arriba. Siempre el énfasis. O sea, si yo tengo un texto y el énfasis me da en el verso 19, el tema de esa predicación es el verso 19. Ese es el tema de la predicación, ¿verdad? Porque ese es el clímax. Ahora, hermanos, ¿cómo descubro yo la trama? Lo primero, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que el texto me da? Una vez que yo identifico el conflicto, entonces me es más fácil, porque después del conflicto está el clima y antes del conflicto está la nueva ambientación. O sea, es como algo lógico, ¿no? Y por ende la resolución. Lo de la poesía no lo vamos a estudiar porque tendríamos que ir a muchos pasajes bíblicos para dar el ejemplo. Pero sí quiero que veamos lo de las parábolas para terminar. Veamos lo de las parábolas. ¿Cómo se predica una parábola? Vaya conmigo por favor a Lucas 15, por ejemplo. Es correcto. Lucas 15, versículo 11 al 32. No lo vamos a leer, porque ya ustedes se lo saben de memoria y es muy largo. Pero Lucas 15, del verso 11 al 32, está la parábola del hijo pródigo. Todos se lo saben, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Las parábolas, para que tengan una idea, tienen la función como si usted tuviera una piedra y la tira en un estanque y cae la piedra y las ondas hacen así, ¿verdad? Las parábolas siempre son la respuesta de algo o son la preparación para decir algo. Siempre, siempre. Las parábolas son la respuesta de algo que Jesús ha dicho o es la preparación para Jesús decir algo. Así son las parábolas. Por ejemplo, ya que ustedes se saben la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, si yo les preguntara en esta parábola, ¿quién es el hijo menor? ¿Verdad? Porque él da un ejemplo de que hay un hijo menor, un hijo mayor, que el hijo menor le pide la herencia al papá y se va, etcétera, ¿cierto? En esta parábola, ¿quién representa el hijo menor? ¿Quién representa el hijo menor? Sí. Recuerden que las parábolas es la respuesta de Jesús a algo que ha pasado. ¿Por qué Jesús trae la parábola del hijo pródigo? ¿A quién le está contestando Jesús? Vean por ejemplo 15, el capítulo 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús a eso trae la parábola de la moneda perdida como respuesta y trae la parábola del hijo pródigo como respuesta. Las parábolas son siempre respuestas a algo que ha pasado. Los escribas y los fariseos están indignados porque Jesús habla y come con los pecadores, ¿cierto? Entonces él trae las parábolas para contestarles a ellos. Entonces, en la parábola del hijo pródigo, ¿a quién representa el hijo menor? Ajá, pero en nuestro contexto, ¿quiénes son? Los pecadores que comían con Jesús, ¿verdad? Aquellos que eran despreciados por los religiosos. ¿Y quiénes entonces representan el hijo mayor? Que se creían que nunca habían quebrado un plato. Los escribas y fariseos de nuestro contexto, ¿verdad?
O sea, esa parábola fue para ellos. Entonces, cuando vamos a predicar la parábola del hijo pródigo, yo me acuerdo, las parábolas son la contestación de algo que ha pasado. ¿Qué ha pasado atrás? Yo tengo que ir a leer atrás para ver qué ha pasado. En nuestro contexto, los fariseos y los escribas están acusando a Jesús porque come con los pecadores. Entonces Jesús trae la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Para decirle, ¿saben qué? Es mejor que aunque se apartó, volvió a casa. Pero ustedes se creen justos. Ustedes se creen que no han roto un plato. Esta parábola fue para contestarle a ellos esta acción. Las parábolas siempre, acuérdense de eso, es la contestación de algo que ha pasado atrás o es para preparar algo que Él va a decir adelante. Entonces, para interpretar una parábola yo tengo que ir a leer atrás y leer adelante para entender qué quiere decir la parábola. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esa parábola del hijo pródigo en nuestros días? Nosotros, los pecadores que Cristo nos recibió, somos ese hijo menor. Y aquellos religiosos que se creen muy buenos son el hijo mayor. Sencillo, ¿no? Correcto. Correcto. Ahora, para entender las parábolas hay que ir a estudiar los contextos históricos. Porque, por ejemplo, usted ve que Jesús enfatiza de que cuando el padre ve al hijo, él sale corriendo a toparlo. En la cultura judía era algo inaceptable ver a un hombre mayor corriendo, era como rebajarse, por decirlo así, inaceptable. Sin embargo, lo que está queriendo decir, a él no le importó que dijera la gente porque su hijo había vuelto. Él está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes digan, porque yo como con pecadores. Yo estoy feliz porque ellos han vuelto. No me importa lo que ustedes digan. O sea, hay cosas culturales en las parábolas que es necesario entender. Veamos otro texto. Vayan conmigo a Mateo 18, 10, 14, por favor. Otra parábola. Mateo 18, 10. Mateo 18, 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes y busca la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estos pequeñitos. Pregunto, ¿cómo influye en su contexto este pasaje? Porque está hablando de que Dios no quiere que uno de esos pequeñitos se pierda, sino que si hay una oveja de él y se descarría, el buen pastor va a traerla para encaminarla otra vez, ¿cierto? ¿Cómo influye el contexto en ese pasaje? No, está hablando acerca de los cristianos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo influye? El versículo 15 en adelante, ¿de qué hablaba? ¿Se acuerda que ya lo expliqué? ¿De qué hablaba? Pregunto, del versículo 15 en adelante, ¿cuál es el tema ahí? Antes lo expliqué. La disciplina en la iglesia, ¿cierto?
¿Qué tiene que ver la disciplina en la iglesia con lo que hemos leído atrás? De que Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Cómo se relaciona eso? O sea, creo que tiene toda la lógica. Si hay una oveja de Cristo que se está descarriando, Él no va a permitir que se descarríe. Él deja las 99 y va y busca aquella que se perdió. ¿De qué manera lo hace? Por medio de la disciplina de la iglesia, que es el versículo 15 en adelante. De esa manera Dios está trayendo o cuidando a sus ovejas para que no se descarríen, y si se descarrían las va a traer. ¿Cómo las va a traer? Usando la disciplina de la iglesia, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una parábola que prepara para explicar cómo se trae una oveja perdida, la disciplina, ¿verdad? Entonces las parábolas o responden a algo que pasó atrás o preparan para algo que Jesús va a decir. Siempre las parábolas, siempre. Y como decía el hermano, es una comparación, ¿verdad? Pero no podemos aislarlas del pasaje anterior o el pasaje que está después. Quiero leerles este párrafo para ir terminando. Dice: una parábola es usualmente una historia narrativa basada en el mundo real, que se usaba o se usa para producir una respuesta en la audiencia. Las parábolas pueden ser difíciles para nosotros porque son usadas para confundir, como también para revelar, según Mateo 13. Para entender realmente una parábola en sus diversos contextos, hay que entender el contexto cultural, o sea, detalles culturales que son extraños a nuestra cultura. Aquí resultan útiles los diccionarios bíblicos. Hay que entender el contexto circunstancial, o sea, el soporte narrativo que explica la conversación que conduce a la parábola o fluye hacia la parábola. Hay que ir a leer atrás. Y el contexto más amplio, ejemplo, grupos de parábolas, enseñanzas cercanas asociadas, como los personajes de la historia, la audiencia, cómo son descritos en otra parte. Una vez que hemos incursionado en estos contextos, podemos identificar el concepto central de por qué Jesús contó la parábola. Antes de eso, ¿no? Y hay preguntas que hay que hacerles a la parábola siempre. ¿A quién estaba hablando Jesús? Entonces, otra vez, por ejemplo, en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con los escribas y los fariseos. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿O por qué contó esta parábola aquí? ¿Por qué en esta parte del libro? ¿Qué pasó? Es importante todo esto para entender las parábolas, ¿verdad? ¿Qué estrategias podemos usar? Lee la parábola nada más, o sea, lee la parábola nada más. Y luego aprende sobre detalles culturales que necesitan ser explicados en la parábola. Busca detalles en los diccionarios bíblicos acerca de todo eso. Busca detalles en la sección narrativa cercana acerca de estas personas y quiénes Jesús habló con ellos, o cuándo o cómo habló con ellos, por ejemplo. Busca en el resto del libro cómo los personajes a quienes Jesús estaba hablando con ellos son descritos. Por ejemplo, los intérpretes de la ley, los escribas, los fariseos. Busca en todo el libro quiénes eran. Hermanos, necesitamos, cada vez que nos acerquemos a una parábola, preguntarnos esas dos cosas. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Y cuál fue el problema que causó que Jesús contara la parábola? Con esas dos cosas vamos a saber interpretar las parábolas, ¿verdad? Porque es la respuesta a algo, siempre. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo muchas veces prediqué las parábolas y yo no sabía ni con quién estaba hablando ni por qué lo dijo. Pero yo predicaba las parábolas. Pero las parábolas son una respuesta, siempre, o la preparación para él decir algo. Pregunto, en estos 10 minutos, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Y antes de que tengan la pregunta, la duda, se me viene a mi mente recordarles esto. Si estamos en una carta de Pablo, ¿cómo vamos a buscar la estructura? ¿Cuál es la diferencia entre la carta de Aquila
¿Es la misma? Sí. Sí, es lo mismo. ¿Perdón? Ok. Hay cartas pastorales y cartas universales. Las cartas pastorales son aquellas cartas que Pablo escribió a los pastores como Tito, Timoteo, ¿verdad? Y las cartas universales son aquellas que están escritas a toda la iglesia, por ejemplo, a Primera de los Corintios, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, etc. Correcto, como Filemón, ¿verdad? Entonces, es que para entrar a la parte de la poesía hay que explicar cómo se estructura la poesía, cómo se interpreta la poesía, que es completamente diferente, o Apocalipsis. Correcto, correcto. Sí. Ok, no, es imposible. No hay un solo pasaje bíblico que enseñe que la salvación se pierde. No existe. Sí, sí. Hermano, vea, estamos en según entiendo al pastor, estamos en la etapa de un espacio de preguntas. Entonces levanten la mano los que van a hacer alguna pregunta, levanten la mano para yo tomarlos en cuenta y llevarles el micrófono. Ok. Le contesto al hermano. Hace muchos años yo predicaba que la salvación se perdía. Cuando agarré las reglas de la hermenéutica y se las apliqué a todos los pasajes bíblicos que yo predicaba, no hubo ni uno solo que pasara la prueba. Todos los pasajes están mal interpretados. Todos los que supuestamente dicen que la salvación se pierde. Ahora, si yo creo en salvo siempre salvo, le voy a decir que sí y que no. Y le voy a explicar. Depende a lo que se refiera, salvo siempre salvo. Sí. Que vaya levantando la mano, explique. Depende a lo que se refiera, salvo siempre salvo. Por ejemplo, si el entendimiento de salvo siempre salvo es yo soy salvo y puedo vivir la vida como me da la gana y al fin y al cabo soy salvo, no, yo no creo eso. La Biblia habla de que cuando Dios cambia un corazón y lo hace nacer de nuevo, Ezequiel 36, le cambia sus pensamientos, su voluntad y sus emociones. Y esta persona ahora ama al Señor, ama la santidad y aborrece el pecado y trata todos los días de santificarse y de santificarse y de santificarse porque es una nueva criatura. Ahora, si entendemos como salvos siempre salvos de que la obra de Cristo permanece para siempre, sí. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si Dios comenzó una obra en mí, Él dice ahí, Él la va a perfeccionar. Yo no me voy a perder, pero eso no quiere decir lo que otra gente entiende. Correcto. Correcto. Ahora, el problema, porque yo también lo entendía así, la gente que cree salvo siempre salvo, cree que la gente piensa que cuando uno dice la salvación no se pierde, ellos piensan que uno está diciendo, una vez que usted supuestamente se hace cristiano, y ahora usted puede vivir como le da la gana, que al fin y al cabo va a ser cristiano. No, Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Un verdadero cristiano va a vivir en santidad. Y si no vive en santidad, no es cristiano. Sencillo, ¿verdad? Ahora que si en las parábolas dan nombres específicos de personas o cosas, como la de Lázaro y todas esas. ¿Perdón? Que si en las palabras daban nombres específicos Ajá. de personas o cosas. Correcto. Sí. Sí. Por ejemplo, en la parábola que él usa de Lázaro, mucha gente ha dicho que pudo haber sido alguien conocido de Jesús y que lo usó como ejemplo. Y otros han dicho, estaba hablando de aquel Lázaro
que también Él resucitó, ¿verdad? Para mí la parábola de Rico y Lázaro no es una parábola, o sea, para mí es una enseñanza clara acerca del el infierno, acerca del cielo, Sí. ¿verdad? Sí, hermano, esa pregunta que Carlitos hace es que también una vez un maestro que estaba dando esa enseñanza de las parábolas dice que ninguna parábola da nombres propios o específicos de nada, o sea que son anónimas a eso, pero ya ahí está esa, que yo siempre he creído lo mismo, que la parábola de Lázaro y el rico no es otra cosa que nos enseña la condición final del hombre, la condición del estado final del hombre. Para mí, yo siempre lo he interpretado así, por eso estamos ahí en común. Ok. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Las preguntas enriquecen lo que estamos haciendo. Vea, para contestarle, la parábola de Rico y Lázaro, para ponerlo en la práctica, ¿con quién estaba hablando Jesús cuando trajo la parábola de Rico y Lázaro? La parábola de Rico y Lázaro está en Lucas 16, versículo 19. Ahí empieza la parábola. Pero solo unos versículos atrás, en el verso 14, dice: oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Y por qué cree que en la parábola él dice: hay un hombre rico? ¿A quién estaba contestando Jesús? A los fariseos, ¿verdad? Hermano Antonio tiene una pregunta. No. Usted se formuló la pregunta. Es que yo siento como que tienen pregunta, pero lo que no pueden vencer es el miedo. Entonces, casi que mejor democrático hacerlo. No. No. Ok. Ahora, algo que les iba a decir, nada más para que lo recuerden. Supongamos que eso está en una carta. ¿Cómo se encuentra la estructura? En una carta. Las palabras claves. Esas palabras claves le van a hacer la estructura para el sermón, las cartas. En los discursos, las escenas o la trama, ¿verdad? Ya la poesía ya tenía otra forma de interpretar y otra forma de bosquejar, pero lo más común sería esto, para encontrar cuál es el tema y qué tengo que decir del tema. En las cartas, las palabras claves o en los discursos, y aquí también en la narrativa, ¿verdad? Sencillo. No tenemos que inventarnos el tema, ni tenemos que inventarnos qué decir del tema. Dejar que la Biblia hable por sí sola, nada más, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Oramos? A mí me quedó ¿Sí? claro. Este folleto, aquí hay muchas cosas que no pude enseñar, que no dije, que no expliqué, pero yo se lo voy a pasar al hermano. Se lo paso en PDF y el hermano se los pasa a ustedes por WhatsApp en PDF y ustedes lo imprimen y ustedes lo leen, ustedes lo estudian. Eso sí, no van a tener los pasajes bíblicos, no van a tener nada de eso, porque todo eso lo añadí yo, ¿verdad? Pero sí está la explicación de todo lo que hemos visto y de todo lo demás. Amén. Oramos.